siempre el resultado fue el mismo, para atrás. Ese fue el espíritu de Florentino Peraza Sánchez, un hombre honesto hasta el último minuto de vida, porque hasta en eso tuvimos que juntarnos todos los hijos y sacar adelante su funeral. Ni un centavo se llevó. Lo que narra el doctor de su padre, pues es el perfil de la unidad entre el movimiento campesino y la universidad, los movimientos de trabajadores que permitieron la consolidación del movimiento universitario en los años 60 y 70, producto del reparto de tierras. También sabemos que el reparto de tierras en Sinaloa pues no fue sencillo, sobre todo en el sur del estado, complicado por los levantamientos armados que se presentaron en contra del reparto de la tierra. Quien entregó la última entrega de tierra amplia la hizo Echeverría, hay que decirlo que no producto de una concesión graciosa, sino de un conflicto previo que fue el levantamiento armado en ese contexto de la represión del movimiento estudiantil del 68, en donde él era secretario de Gobernación y posteriormente presidente. A él le toca este momento crítico y prácticamente una década de guerrillas en el país, de los años 70 a los años 80, cuando ya viene el proceso de rectificación y la UDCP, Universidad Democrática, Crítica y Popular, y entonces algunos decían, en son de broma, ¿no? Los compañeros han decidido bajarse de los árboles y van a ser maestros, quieren ser profesores, ¿no? Recuerdo esta frase, si me lo permiten, porque el paz descanse, el doctor Miguel Ángel Rosales Medrano, fue acompañado por mi papá para la incorporación a la universidad, el maestro Francisco Morales Velázquez, y esa fue la expresión que le dio a Medina Vieda, ¿no? En ese momento, ¿no? Dice el compañero Medrano que se quiere bajar de los árboles, que ya no quiere, que quiere llegar a un acuerdo pues, en el proceso de rectificación de la UDCP. Sabemos lo que significó la UDCP y en qué contexto se elaboró del proceso de masificación de la universidad. Ahí jugó un papel el bachillerato universitario, la consolidación de los espacios, la negociación que existió en donde la UAS, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Oaxaca, Guerrero, y la formación de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con la formación de la UAM, fue parte del acuerdo de rectificación de los movimientos guerrilleros a nivel nacional para incorporarse a las aulas universitarias. Esto, bueno, hasta los años 90 es un momento en el que la universidad logra un aparente equilibrio, ¿no? entre su papel social de incorporar a la juventud de México a las aulas universitarias y su labor intelectual de libre pensamiento a partir de un concepto central que es la libertad de cátedra, que es central, ¿no? Para los años 90 tenemos el periodo neoliberal, que es con la llegada de Miguel de la Madrid y posteriormente de Salinas de Gortari, en donde se hace una reforma al artículo 3 constitucional y se reconoce la autonomía universitaria dándole eje central en el artículo 3 a la libertad de cátedra. Esto, bueno, tiene también sus consecuencias, ¿no? La consolidación del CONACYT, de la consolidación de las becas al desempeño y también para muchos, ¿no? Un momento en donde se cercena el salario de los trabajadores. Se homologa, ¿no? a nivel nacional con los días de descanso, de asueto, se reducen en el periodo de David Moreno Lizárraga, en el caso de la universidad, y de la UAS, y posteriormente, en el periodo de Rubén Rocha Moya, se establece la beca al desempeño. Y hasta la fecha eso continúa así, ¿no? Es otro momento, el periodo neoliberal de la universidad, el periodo en donde la institución sigue, en el caso de bachillerato, los lineamientos
de un plan nacional de bachillerato. Se homologan los planes y programas de estudio, tanto así que el bachillerato universitario termina aplicando los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, y la universidad también tiende a homologar los criterios. Pero bueno, este periodo es más contemporáneo a nosotros, más contemporáneo al doctor, y pues la intención es cómo se vive ese momento que tiene estos claros oscuros, ¿no? Por una parte el reconocimiento de la autonomía y por otra parte un ordenamiento de las situaciones financieras al interior de las universidades. Sí. Yo quisiera mencionar que justo a principios de los años 80 hay un cruce de dos procesos que se van a marcar, sobre todo la década de los 80 y parte de los 90 y más. Podríamos extender incluso más. Uno que tiene que ver con este proceso que lleva a los grupos que se habían confrontado en la universidad, particularmente en estos tres grupos, que era por un lado el Partido Comunista, los pescados, los pescados, los chemones, los enfermos, que están confrontados, incluso que llegó en algunos casos hasta las armas, la muerte de aquellos dos estudiantes que se dan María Isabel Landeros y Juan ahí en los accesos de la universidad. Este proceso termina, digamos, con una decisión que a nivel nacional, que fue la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, que modificó el sistema electoral y también generó un nuevo sistema de partidos. Ahí, con el proceso de rectificación por un lado y la campaña de Valentín Campa en 1976, vamos a ver que confluyen en la Constitución aquí en Sinaloa del Partido Socialista Unificado de México. Ahí aparecen todos. Se disuelve el Partido Comunista, se disuelve la corriente socialista y entran, digamos, todos incluso ya corriente socialista, el Partido Patriótico Revolucionario, y se constituyen en el PSUV. Ese es un proceso que no hay que perder de vista, porque entra, digamos, de los grupos que eran, por un lado, marginales, o otros partidos, o otros eran antisistema, se entran al sistema político. En la escuela, afortunadamente, tuvimos gente con mucha visión, que venía de la FLAX de Chile, gente que venía de Argentina, exiliados, que venían de Bolivia, Ecuador. Yo recuerdo aquí era una pasarela de grandes intelectuales y políticos. Por aquí pasaron Ruy Mauro Marini, pasó René Zabaleta, Carlos Lobet, Carlos Lobet, creo que se llamaba, Agustín Cueva, Pepe Denis, Canario, José María Vidal Villa, sí, personas muy importantes en el campo de las ciencias económicas y sociales. Y aquí era una escuela que era referencia en muchos casos a nivel nacional. Es decir, se practicaba un marxismo, vamos a decir, creativo, es decir, atrás estaban quedando el marxismo de la Unión Soviética, que proliferaba en las escuelas preparatorias, con los cuales se daba historia, se daba marxismo de cátedra. Sí, me acuerdo de los manuales de Marta Kanecker, los manuales de la Unión Soviética, que son los que... No, aquí llegaron personalidades de veras que muy interesantes, grandes debates que hubo. Había muy buenos profesores en esta área, estaba Humberto Macías, estaba Gustavo Lozano Velázquez, estaba Melvin Cantarell, José Luis Verao,
José Manuel Villanueva, en fin, profesores que venían principalmente de la UNAM y que generaron una atmósfera muy favorable al pensamiento crítico, y fue la mejor época que ha tenido esta hoy Facultad de Ciencias Sociales. Entonces este proceso va a encaminarse a lo que ya en el 93 con Rubén Rocha Moya, pues prácticamente se adoptan como una cosa normal las políticas de la SEP, ya en el periodo neoliberal, y esto pues va a ir tomando las características de una universidad funcional, digamos, al sistema, con todos los vaivenes y las características que tiene cada uno de los momentos que le toca vivir hasta el día de hoy. Sí, en ese caso lo que observamos en la universidad. Que se decantó a final de cuentas por aquel proyecto de la Universidad de la lejos de aquella tesis pues, en la Universidad Fábrica, que está inspirada en una visión, digamos, muy radical, porque planteaba prácticamente la utilización de la universidad para fines políticos, o planteaba una concepción, como su nombre lo dice, la universidad como una fábrica que había que darle un giro y ponerle en una perspectiva popular. Pero bueno, eso no se logró, se logra, digamos, algo que se aproximó, que es el proyecto de Universidad Democrática Crítica y Popular, después de los años convulsos, donde precisamente un sector que había terminado esta idea entra en un proceso de rectificación, forman un movimiento socialista y traen el proyecto de la Universidad Democrática. Ahí es donde juega un papel la masificación de la universidad y sobre todo lo que ya se había expresado en el momento de la UNAM, que fue bachillerato, los estudiantes de bachillerato. El movimiento estudiantil de la economía universitaria y la Escuela Nacional Preparatoria, cómo participa la Escuela Nacional Preparatoria Y los SH, se forma, y que ya lo vemos en los años 60 dentro del proceso de masificación, que aquí en el caso de Sinaloa, pues también el movimiento estudiantil tendió a la apertura de preparatorias, ¿no? Había de pocas preparatorias que existían, se masificaron, ¿no? En ese sentido la plática, ¿no? La incorporación del doctor con nosotros, el doctor Graza aquí, para platicar sobre la universidad y el bachillerato, porque pues no se puede entender esa masificación de la universidad en el caso de México, de la Ciudad de México, en el caso de Sinaloa, sin el hecho de que los propios estudiantes preparatorianos, ¿no?, hayan participado del movimiento estudiantil, que además pues es un elemento central en el caso de la demanda que se gesta en los años 80 por la defensa de la universidad y la autonomía en el marco del gobierno de Toledo Coro, en la historia particular de Sinaloa, ¿verdad?, con sus matices. Pues. ¿Algo quiera comentar, doctor? Claro que sí. Muchas gracias. O sea, antes que nada, en ese contexto histórico de gobierno-universidad, entra en escena por ahí un personaje algo conocido, Florentino Peraza Sánchez, que de entrada pues, es mi padre. Él, a base de estar al frente de las situaciones ejidales en Isla de la Piedra, porque mucho tiene que ver con la universidad, él, a base de esfuerzo, de liderazgo, pues se gana la legitimidad y la legalidad con los pueblos de aquí de la región, aunque el escenario donde él se mueve es mucho más amplio.
él no solo aquí a nivel Mazatlán, sino que a nivel Sinaloa, estados vecinos como Nayarit, Baja California, Durango, son escenarios donde él tiene vínculo, tiene relación con los núcleos agrarios. Y ese pues fue su fuerte. A la casa, recuerdo muy bien, asistieron diversos personajes, diputados locales, diputados federales, senadores de la República, ex gobernadores, incluyendo el actual, en busca de una charla, una plática con él, buscando alguna estrategia para lograr algún objetivo personal. En el caso de la universidad, recuerdo muy bien que se buscaba un espacio, un inmueble donde establecerse, pero pues no se tenía. Hubo algunos intentos, como la invasión a la Sahó, de donde el resultado ya conocido pues fue la expulsión inmediata mediante los cuerpos policíacos. Como anécdota, por ahí andaba cerca un hermano mío, Américo, que era Salvador, pues también se lo llevaron a la cárcel, detenido por revoltoso, por invasor. Pero pues no pasó de ahí, salieron y bueno, es en el periodo del presidente Luis Echeverría, donde mi padre, junto con un grupo de universitarios, ejidatarios, algunos también, hicieron una gestión, elaboraron un oficio de petición para estos terrenos donde ahora se ubica no solo aquí la Faciso, sino todo la ciudad universitaria, incluyendo el bachillerato. Entonces, a través de una hermana, precisamente Elia Peraza Álvarez, es como se le da de mano a mano ese oficio y lo recibe Luis Echeverría. Al tiempo surte el efecto y desde la Presidencia de la República llaman a los distintos actores y es así como se le otorga lo que fue el antiguo aeropuerto a la unidad aquí regional de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recuerdo como si fuera ayer cómo las faenas de trabajo, padre pues su vida la dedicó en parte al trabajo de parcela, fue ejidatario desde muy joven. A los 13 años fue hecho ejidatario. En medio de esa pobreza, deficiencia de recursos, es como decide emigrar a los Estados Unidos, donde después de un tiempo y de lograr algunos ahorros, regresa y enfrenta lo que ha de ser su escenario principal, que es la atención no solo de su parcela, sino de las dificultades que pasaba ese núcleo agrario Isla de la Piedra, que es en 1938 cuando en definitiva recibe su documentación, donde cuenta con la dotación de tierras y su carácter de ejido. Mi padre fue una persona muy transparente, muy honesta. Recuerdo de niño que en la labor fue una cantidad de veces que diversos actores se aproximaron
para tratar de recomprarlo. Llegaban con su maletín lleno de dinero, cheques en blanco para que él le pusiera cantidad, pero él nunca se vendió. Siempre el resultado fue el mismo, para atrás. Ese fue el espíritu de Florentino Peraza Sánchez, un hombre honesto hasta el último minuto de vida, porque hasta en eso tuvimos que juntarnos todos los hijos y sacar adelante su funeral. Ni un centavo se llevó. Lo que narra el doctor de su padre pues es el perfil de la unidad entre el movimiento campesino y la universidad, los movimientos de trabajadores que permitieron la consolidación del movimiento universitario en los años 60 y 70 producto del reparto de tierras. También sabemos que el reparto de tierras en Sinaloa pues no fue sencillo, sobre todo en el sur del estado, complicado por los levantamientos armados que se presentaron en contra del reparto de la tierra. Quien entregó la última entrega de tierra amplia la hizo Echeverría, hay que decirlo que no producto de una concesión graciosa, sino de un conflicto previo que fue el levantamiento armado en ese contexto de la represión del movimiento estudiantil del 68, en donde él era secretario de Gobernación y posteriormente presidente. A él le toca este momento crítico y prácticamente una década de guerrillas en el país, de los años 70 a los años 80, cuando ya viene el proceso de rectificación y la UDCP, Universidad Democrática Crítica y Popular, y entonces algunos decían, en el fondo de Roma, ¿no? Los compañeros han decidido bajarse de los árboles y van a ser maestros, quieren ser profesores, ¿no? Recuerdo esta frase, si me lo permiten, porque en paz descanse el doctor Miguel Ángel Rosales Medrano, fue acompañado por mi papá para la incorporación a la universidad, el maestro Francisco Morales Velázquez, y esa fue la expresión que le dio a Medina Viedas, ¿no? En ese momento, ¿no? Dice el compañero Medrano que se quiere bajar de los árboles, que ya no quiere, que quiere llegar a un acuerdo pues en el proceso de rectificación de la UDCP. Sabemos lo que significó la UDCP y en qué contexto se elaboró el proceso de masificación de la universidad. Ahí jugó un papel el bachillerato universitario, la consolidación de los espacios, la negociación que existió en donde la UAS, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Oaxaca, Guerrero, y la formación de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con la formación de la UAM, fue parte del acuerdo de rectificación de los movimientos guerrilleros a nivel nacional para incorporarse a las aulas universitarias. Esto, bueno, hasta los años 90 es un momento en el que la universidad logra un aparente equilibrio entre su papel social de incorporar a la juventud de México a las aulas universitarias y su labor intelectual de libre pensamiento a partir de un concepto central que es la libertad de cátedra, que es central. Para los años 90 tenemos el periodo neoliberal, que es con la llegada de Miguel de la Madrid y posteriormente de Salinas de Gortari, en donde se hace una reforma al artículo 3 constitucional y se reconoce la autonomía universitaria dándole eje central en el artículo 3 a la libertad de cátedra. Esto, bueno, tiene también sus consecuencias, ¿no? La consolidación del CONACYT, la consolidación de las becas de desempeño y también para muchos, ¿no? Un momento en donde se cercena el salario de los trabajadores. Se homologa, ¿no? a nivel nacional con los días de descanso, de asueto, se reducen en el periodo de David Moreno Lizarra, en el caso de la universidad, y de la UAS, y posteriormente, en el periodo de Rubén Rocha Moya, se establece la beca de desempeño.
y hasta la fecha eso continúa así, ¿no? Es otro momento, el periodo neoliberal de la universidad, el periodo en donde la institución sigue, en el caso de bachillerato, los lineamientos de un plan nacional de bachillerato. Se homologan los planes y programas de estudio, tanto así que el bachillerato universitario termina aplicando los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, y la universidad también tiende a homologar los criterios. Pero bueno, este periodo es más contemporáneo a nosotros, más contemporáneo al doctor, y pues la intención es cómo se vive ese momento que tiene estos claros oscuros, ¿no? Por una parte el reconocimiento de la autonomía y por otra parte un ordenamiento de las situaciones financieras al interior de las universidades. Doctor. Sí. Yo quisiera mencionar que justo a principios de los años 80 hay un cruce de dos procesos que se van a marcar, sobre todo la década de los 80 y parte de los 90 más, podríamos extenderlo incluso más. Uno que tiene que ver con este proceso que lleva a los grupos que se habían confrontados en la universidad, particularmente en estos tres grupos, que era por un lado el Partido Comunista, los pescados, los pescados, los chemones, los enfermos, que están confrontados, incluso que llegó en algunos casos hasta las armas, la muerte de aquellos dos estudiantes que se dan la Isabel Landeros, ahí en los accesos de la universidad. Este proceso termina, digamos, con una decisión que a nivel nacional, que fue la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, que modificó el sistema electoral y también generó un nuevo sistema de partidos. Ahí, con el proceso de rectificación por un lado y la campaña de Valentín Campa en 1976, vamos a ver que confluyen en la Constitución aquí en Sinaloa del Partido Socialista Unificado de México. Ahí aparecen todos. Se disuelve el Partido Comunista, se disuelve la corriente socialista y entran, digamos, todos incluso ya corriente socialista, Partido Patriótico Revolucionario, y se constituyen en PSUV. Ese es un proceso que no hay que perder de vista, porque entra, digamos, de los grupos que eran, por un lado, marginales, o otros partidos, otros eran antisistema, se entran al sistema político. Y esto va a ser, digamos, decisivo para lo que viene. Y el otro proceso, al ser parte del sistema político, hay un proceso también de acuerdo, vamos a decir, y aquí recupero una anécdota que me la han platicado, que cuando Jorge Medina quiera, siendo ya rector, fue a presentarle sus credenciales a Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación. En aquel momento él tenía la costumbre de sentar en un lugar a aquellos que venían de las universidades llamadas rojas, las que mencionaste: Guerrero, Puebla, Sinaloa, Oaxaca. Los sentaban allí a un lado y le leían la cartilla. Y bueno, la cartilla significaba que pues ya eran parte del sistema y por lo tanto tenían que acatar, digamos, las decisiones que se estaban tomando en materia de educación superior. Entonces le leen la cartilla y bueno, algunas cosas las aceptan, otras las rechazan, pero bueno, había que ser lo más simétrico en las políticas públicas que estaban echándose a andar. Lo cual quiero pensar que tenía algo de razón. Yo entré aquí en el año 77 y aquello era un caos. Es decir, toda la política, todas las asambleas
no me dejarán mentir los que estaban en aquel momento. Es decir, era una permanente politización de la vida universitaria y se hacía poca. Quizá fue la excepción aquí un poco la Escuela de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de Historia. Pero, y digo la excepción porque en esta escuela afortunadamente tuvimos gente con mucha visión que venía de la Flaxo, Chile, gente que venía de Argentina, exiliados, que venían de Bolivia, Ecuador, yo recuerdo quienes aquí era una pasarela de grandes intelectuales y políticos. Por aquí pasaron Ruy Mauro Marini, pasó René Zabaleta, Carlos Lobet, Carlos Lobet, creo que se llamaba, Agustín Cueva, Pepe Denis, Canario, José María Vidal Villa, sí, personas muy importantes en el campo de las ciencias económicas y sociales. Y aquí era una escuela muy que era referencia en muchos casos a nivel masivo. Es decir, se practicaba un marxismo, vamos a decir, creativo, es decir, atrás estaban quedando el marxismo de la Unión Soviética que proliferaba en las escuelas preparatorias, con los cuales se daba historia, se daba marxismo de cátedra. Sí, me acuerdo de los manuales de Marta Caneque, los manuales de la Unión Soviética, que son los que... No, aquí llegaron personalidades de veras muy interesantes, grandes debates hubo. Había muy buenos profesores en esta área, estaba Manuel Macías, estaba Gustavo Lozano Velázquez, estaba Nelly Cantarell, José Luis Verao, José Manuel Villanueva, en fin, profesores que venían principalmente de la UNAM y que generaron una atmósfera muy favorable al pensamiento crítico. Fue la mejor época que ha tenido hoy en Facultad de Ciencias Sociales. Entonces este proceso va a encaminarse a lo que ya en el 93 con Rubén Rocha Moya, pues prácticamente se adoptan como una cosa normal las políticas de la SED, ya en el periodo neoliberal, y esto pues va a ir tomando las características de una universidad funcional, digamos, el sistema con todos los vaivenes y las características que tiene cada uno de los momentos que le toca vivir hasta el día de hoy. Sí, en ese caso lo que observamos en la universidad pues es un proceso de reforma a la ley orgánica de la universidad y se suceden estos procesos dentro de la institución de carácter administrativo que llevan a una serie de manuales internos, ¿no? Y sobre todo a la visión de la evaluación de las actividades administrativas de la propia institución, va al terreno, no recuperan esas tradiciones y forman parte de su vida cotidiana. La participación, la apertura al diálogo es parte de la tradición de las universidades de este cinturón rojo del que estamos hablando. Si bien es cierto el asambleísmo generaba, o los sismos generaban una universidad sobrepolitizada, también generaban una universidad sumamente participativa, que en los últimos años hemos visto la apatía. Si nosotros formamos ciudadanos dentro de las aulas universitarias, nuestros ciudadanos tienen que dialogar el presente, tienen que afrontar el presente. Y eso es básicamente lo que buscamos con este programa: afrontar el presente de la universidad, afrontar a la autonomía universitaria y evocar un movimiento universitario que, si no existe, hay que impulsar. Porque una universidad donde no existe un movimiento universitario es una universidad muerta, es una universidad neoliberal. La universidad en donde hay participación, en donde hay actividades,
en donde hay propuestas, pues es una universidad en donde hay crítica, en donde existe el diálogo abierto como el que ha hecho el doctor aquí con nosotros, directo, mencionando a los actores y haciendo las propuestas que implican un cara a cara que no elude el debate. Y eso es lo que intentamos hacer, invitar a ese debate, darle sentido y continuar con estas pláticas. Lamentablemente el tiempo es un factor que va en nuestra contra, pero iniciamos con este programa, iniciamos una serie de reuniones con intelectuales, con maestros, con trabajadores universitarios y buscamos avivar justamente ese escenario de un movimiento universitario que recupere su tradición central. Diego. Sí, yo creo que es un esfuerzo muy importante, digamos. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo aquí es una acción, digamos, civilizatoria, informativa, de tal manera de que los que lo escuchen pues podrán estar de acuerdo o no en desacuerdo, pero al final de cuentas de eso se trata. Se trata de hacer el diagnóstico, pero también generar alternativas dentro de lo que hay, no quedarnos un poco en el deber ser, menos en una visión ideológica de los problemas. Los cambios muchas veces empiezan por este tipo de esfuerzos que se van multiplicando en el aula. Ahorita, por ejemplo, aquí hablamos con los estudiantes de la maestría porque era un tema político, la investigación en política, y todos los muchachos al final de cuentas se llevaron un montón de preguntas y participaron muy activamente, y eso creo que es lo que debemos buscar siempre a través de los canales de comunicación. Muchas gracias por la invitación, a ustedes haberme considerado que tenía algo que decir, y bueno, ya nos seguiremos encontrando en el camino. Doctor, muchas gracias, le agradezco su participación. Paso el micrófono al maestro Inocencio Castillo. Desde luego agradecemos esta charla amena con este vivo mensaje a viva voz de estas grandes personalidades que haciendo un esfuerzo extraordinario sobre el tiempo y las circunstancias mismas de la vida, pues le roban un poquito de tiempo a sus espacios y dan origen a este momento que nos invita a la reflexión. Desde luego, agradecemos pues la presencia de este panel y lo despedimos con gusto, y ojalá pronto nos volvamos a encontrar en Radio Artesana, pues al doctor Gerardo Peraza, maestro de la histórica Escuela Preparatoria Magistral, al doctor Ernesto Hernández Zagaray, investigador docente de esta institución, ACISO, y desde luego al maestro doctor que nos visita desde Culiacán, haciendo un esfuerzo extraordinario, el doctor Francisco Morales Cepeda, maestro investigador de la Facultad de la Escuela de Educación. Pero además, quiero decirles y quiero recordarles que el doctor Francisco Morales Cepeda es candidato a la rectoría de nuestra universidad. Se quedó en el camino por muchas razones, pero ojalá las leyes cambien, ojalá el sistema nuevamente retome la vida democrática, porque es una de las expresiones que de viva voz tenemos.